Paso. Buenos días, profe presente. Buenos días. Tatiana. Buenos días. Buenos días. Juana Gabriela. Buenos días, profe. Buenos días. Karen Natalia. Buenos días, profe. Ok. Buenos días. María Valentina Pulido. Tumar. Buenos días, profe. Buenos días. Ginette Catalina. Buenos días, profe. Buenos días. Giselle, ¿no? María Camila Fernández. Profe, ella me acaba de escribir que le están cambiando el wifi, entonces que apenas se lo arreglen, pues se conecta. Perfecto. Gracias. Gracias por contarme. Santiago Morales. Buenos días, profe. Buenos días. Juan Felipe Mogollón. Laura Sofía Cortés. Buenos días, profe presente. Buenos días, María Paula Bautista. Presente, profe. Sebastián Zavala, buenos días. Buenos días, profe presente. Simón Peña. Acaba de venir. Simón, ¿estás por ahí? Presente, profe. Juan Pablo Roa. Juan Pablo Roa. Presente, profe. Buenos días, Juan Camilo Tasco. Buenos días, profe, presente. Buenos días, María José Usa. Presente, profe. Valentina Yepes. Valentina Yepes. Profe. María, se te escucha entrecortado. Supongo que tiene algún problema, ¿sí? Bueno, me escribes si quieres por el chat. Es que Vale tiene problemas de conexión, pero ya se está conectando. Perfecto, muchas gracias. Daniela Valentina. Buenos días, profe presente. Buenos días. Germán Burgos, buenos días. Por ahí bien. Buenos días, profe presente. Carla Estefanía. Buenos días, profe presente. Buenos días. Laura Patricia Ariza. Buenos días, profe presente. Andrés Ballén. Buenos días, profe presente. Laura Patricia Ariza. Ya me llamaste, profe, pero presente. Me equivoqué. Carol Estefani también, ¿no? Sí, bueno, bien. Entonces ya, listo. Eliana Forero. Presente, profe, buenos días. Buenos días. María Camila Martínez. Hola, profe, presente. Hola, buenos días. Sergio Esteban Martínez. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Carol Estefani Alarcón. Buenos días, profe. Buenos días. Diana Carolina Gil. Diana. Karen Alejandra Vega. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Valentina Orozco. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Carlos Daniel Hernández. Carlos Daniel. Ahí está. Bien. Emanuel David Villanueva. Emanuel, ¿estás ahí conectado? ¿Puedes responder? Profe, es que Manuel está teniendo problemas con el dispositivo con el que se está conectando desde hace varios días. Entonces no sé si sea eso. Ay, muchas gracias, Solange. Gracias por contarme. Julián David. Buenos días, profe, presente. Gracias. Y Solange, que ya me respondió. Muchas gracias. Repito a las personas que no están. María Valentina Pulido. Listo. Juan Felipe. Señora. Creo que Valentina está teniendo problemas de conexión. Perfecto. Muchas gracias. Juan Felipe ya está. Me levantó la manito. Juan Felipe. Buenos días. Buenos días. María Camila Fernández. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Valentina Yepes. Hola, profe, buenos días, presente. Buenos días. Y Diana Carolina Gil. Diana Carolina. No la veo. No está. Carlos Daniel Hernández. Hola, profe, buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Entonces quedaría pendiente solamente de Ana Carolina si llega a ingresar para que por favor se notifique y María Valentina. Listo, no siendo más. Hola Margarita, buenos días. Entonces, bueno, pasemos inmediatamente al tema. Quiero presentarles a todos ustedes a mi querida Margarita. Ella, junto con, se me pasa el nombre que la vi ingresar. Estás tú, Vivian. Vivian, listo. Entonces, nos van a dar una capacitación súper puntual frente a este nuevo recurso o este importante recurso que se refiere a Data República, que es básicamente construcción de historias a partir de datos que le apuntan a los ODS. Estamos en una asignatura que efectivamente pues analiza todos los días o cada vez que tenemos clase estos contextos de cómo pues de una u otra forma se están haciendo buenas cosas, pero también a la vez cómo se irrumpe también en el cumplimiento de estos ODS, que creo yo pues ha sido realmente, sí, por no decir el más importante, yo creo que uno de los más relevantes en cuanto a que el planeta entero se siente y piense, oiga, ¿qué necesitamos? La humanidad, ¿no? Y en ese que necesitamos la humanidad, pues se constituyen estos 17 objetivos. Entonces, yo les pido a todos ustedes estar muy atentos. Margarita, pues, va a hacer lo posible para que sea súper didáctico, para que ustedes puedan utilizar este recurso. Como yo les hablaba en clases anteriores, esto es algo muy importante, no solamente para esta clase, ni para que usted, pues, de pronto cumpla una tarea, sino para que lo utilicen adelante como futuro profesional en relaciones internacionales, porque va a tener la posibilidad de poder tener cifras, ¿no? Y digamos, no tener que estar ahondando en este internet o estar, mejor dicho, desgastándose a la enésima potencia para poder encontrar cosas interesantes que lógicamente respondan a esos ODS. Yo creo que, si no por decir Margarita, nosotros como profesionales en relaciones internacionales, como también lo soy yo, este es un recurso que yo creo que es casi el vademecum que podríamos tener todos los profesionales en relaciones internacionales. Sí que nos aplica. Entonces, Margarita, sin más preámbulo, adelante. Por favor, te pido que seas súper didáctica y porque pues bueno, esto también se distingue sobre eso y cualquier cosa que ustedes tengan preguntas, muchachos, pues levantan su manito e inmediatamente preguntan. Juan Felipe, ¿bajas tu manito o tienes preguntas? Listo. Bueno, entonces adelante Margarita. Y Vivian, un abrazo también a las dos y gracias por pues, estar aquí en mi clase el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, profe Sandra. Buen día a todos. Quisiera validar que me escuchan bien. Sí, yo te escucho bien. Sí, se escucha. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, como la profesora Sandra lo mencionó, mi nombre es Margarita Vaca, soy investigadora del área de datos en el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional. Ya en un momento les voy a contar un poquito quiénes somos nosotros. En esta charla también nos va a acompañar mi colega Vivian. Hola, muy buenos días. Vivian es Community Manager de CPI y ella está encargada de apoyarnos en toda la parte de consolidación de las historias con datos, que vamos a ahondar más adelante. También nos acompañará Jaime Gallego, quien en unos momentos se une a la charla. Él también es investigador del área de datos y se focaliza un poco más en la visualización de los datos. Bueno, me voy a permitir iniciar. Voy a compartir pantalla. Por favor, me cuentan si ya pueden ver la diapositiva. Perfecto. Bueno, me gustaría contarles un poco quiénes somos nosotros. CPI es un centro de pensamiento del sur global, ubicado en Bogotá, Colombia, pero con enfoque regional en su agenda. Nuestro propósito es incidir sobre la toma de decisiones tanto a nivel institucional como en las personas, a fin de que se logren estrategias o soluciones que permitan el logro del desarrollo sostenible, dado que nuestro enfoque son las agendas globales de desarrollo sostenible. Desde 2015 hemos trabajado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Y lo hemos hecho a través de la investigación, la exploración y análisis de datos y la generación de incidencia de alto nivel con el fin de promover el diálogo multiactor. Es decir, que gobierno, sector público, academia, sociedad civil y demás actores, incluida la misma comunidad, puedan participar en diferentes espacios donde se debate qué debemos hacer para lograr ese desarrollo sostenible que queremos y cómo debemos hacerlo desde cada una de nuestras experticias. Estamos estructurados a partir de 3 áreas: gobernanza para el desarrollo sostenible, donde buscamos identificar qué mecanismos y herramientas están utilizando los gobiernos para alcanzar esta ambiciosa agenda. Hacia dónde se están enfocando, de pronto si hay algunos ODS que son más importantes para ellos de acuerdo a sus particularidades y contexto. Una segunda área es financiación al desarrollo sostenible, en la cual identificamos cuáles son los flujos de inversión que se están dando para alcanzar este desarrollo sostenible, quiénes están participando y cómo participan. Es decir, seguramente el gobierno es el principal actor en ello, pero ¿hacia dónde están dándose estos flujos? Si vamos a apuntar un poco más al ODS 4, que es de educación de calidad porque es una prioridad para la agenda pública, o si estamos enfocados en el ODS 6 de agua, porque es un recurso primario y pues Colombia tiene acceso a este en diferentes aspectos. Y creo que alguien alzó la manito o ingresó. Sí, yo acabo de ingresar. Buenos días. Bueno, buen día, perfecto. Y nuestra tercera área es datos para el desarrollo sostenible, donde trabajo con mi colega Jaime y buscamos generar evidencia basada en datos para la toma de decisiones. Como ustedes saben, la generación de políticas públicas, el manejo de recursos, al momento de decidir qué hacer para buscar el bienestar óptimo de la sociedad, debemos tener bases sólidas que nos permitan o nos ayuden a reducir los riesgos de aquellas estrategias que vayamos a aplicar. Y en este ámbito los datos son muy importantes, no solo porque nos dicen o nos presentan un contexto de, bueno, el 30% de la población está en condición de pobreza, sino porque también debemos ser capaces de saber qué hay detrás de ese dato, es decir, cuáles son las causas para que haya un 30% de la población y las consecuencias de ese dato también. ¿Qué pasa si yo no reacciono de forma oportuna para reducir ese número? Esto también se va a evidenciar en las historias con datos que más adelante vamos a revisar. Antes de continuar, me gustaría de pronto que utilizáramos la manito y la pudieran alzar aquellos que, digamos, consideran tienen un buen conocimiento sobre desarrollo sostenible. ¿O alguno de ustedes me podría contar qué es desarrollo sostenible para ustedes? No tiene que ser un concepto técnico, puede ser lo que ustedes consideren. Adelante. Bueno, pues en un sentido como más práctico y básico, que la ejecución de recursos que utilizamos ahora no comprometa los recursos de las generaciones futuras. Perfecto, Solange, muy bien. Ese es uno de los puntos que consolida el desarrollo sostenible. No sé si alguien más quiere dar otro aporte. Germán. Sí, pues también de pronto es como un tipo de equilibrio entre pues que se desarrolle la sociedad, pero teniendo en cuenta de diferentes aspectos y pues uno fundamental que es el medio ambiente. Excelente, Germán. Ese es el segundo punto del desarrollo sostenible. Entonces, no sé si alguien más quiere participar. Listo, si no podemos pasar nuevamente a nuestra presentación. Listo.
Acá hay un concepto, digamos que el desarrollo sostenible siempre ha existido. Sin embargo, en 1987, con el informe de Bertland, logramos visibilizarlo aún más y se dio un concepto que ha comenzado a ser adoptado a lo largo del tiempo. Me permito leerlo. El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Digamos que es el concepto básico, que como Solange nos mencionaba, es que tanto las generaciones presentes como futuras tengan las condiciones y los recursos para desarrollar sus capacidades. Pero también, como lo mencionaba Germán, en este concepto visibilizamos, y sobre todo desde la Agenda 2030 de 2015, la importancia de tener un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, a fin de que podamos tener una armonía entre estos tres aspectos y no tender a priorizar a algunos sobre los demás, como lo hemos venido haciendo o como se venía haciendo en los últimos años bajo modelos que eran un poco más económicos. Eso es importante que tengamos que en este contexto el desarrollo sostenible incluye estas tres dimensiones y no solo el ambiental, que a veces tendemos a solo vincular desarrollo sostenible con la parte ambiental. Voy a hacer un recorrido muy rápido de cómo hemos trabajado hasta la fecha en las agendas globales y cómo llegamos a este punto de la Agenda 2030. Esto lo hago dado que Data República, que es nuestro laboratorio de datos para el desarrollo sostenible, tiene como corazón la Agenda 2030 y los ODS. Así, cuando lleguemos a explicar la plataforma, donde van a encontrar muchas herramientas, me gustaría que puedan tener un concepto muy claro del desarrollo sostenible y cómo lo vamos a vincular a los datos. Si en algún momento tienen alguna consulta, por favor levanten la mano y la resolvemos. Bueno, en el año 2000 se creó la Agenda Global de Desarrollo Sostenible enfocada en los objetivos de desarrollo del milenio, que ya veremos más adelante. En 2012, a puertas de que se acabara esta agenda que iba hasta 2015, en Río +20, la Confederación de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, se consolida una primera propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que comenzaran a ser ejecutados o adoptados a partir de 2015. En este se hace una evaluación de aquello que ha funcionado, que no funciona tan bien y hacia dónde deberíamos ver. Para esto, el Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes en 2013 presentó un informe muy sólido haciendo una evaluación detallada de la agenda de 2015, identificando qué podríamos comenzar a mejorar y hace una propuesta muy preliminar para los ODS. En 2014, el grupo de trabajo abierto toma esta propuesta preliminar y la estructura teniendo en cuenta todas las lecciones aprendidas y recomendaciones del informe presentado en 2013. De tal forma, se arma o se estructura la propuesta final con 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Una de las características de esta agenda es que comenzamos a desglosar un poco más la información para poder medirla y pues entender cuál es la dinámica que estamos teniendo y hacia dónde deberíamos apuntar. Aquello que no se mide no existe, entonces debemos tener esto presente. En 2015 se dan una serie de negociaciones intergubernamentales para la Agenda 2030. Los países debaten cómo se podría aplicar, si ellos están en capacidad de hacerlo. Y finalmente, en la Asamblea General de Naciones Unidas de este año, los 193 países miembros de Naciones Unidas adoptan y firman el compromiso de implementar esta agenda y los ODS. Es un hito histórico, dado que fueron todos los países quienes adoptaron la agenda. Desde entonces, en el foro político de alto nivel, los países tienen la posibilidad de presentar informes voluntarios nacionales que presentan cuáles han sido sus avances como país en el logro de los ODS y cuáles también son sus retos. Esto es muy importante porque este espacio, además de rendir cuentas, digámoslo,
permite que las diferentes naciones identifiquen retos en común y puedan crear alianzas. Entonces, de 2016 a 2021 hemos estado en este proceso. ¿Cuál es la gran diferencia entre los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible? Ninguna de las dos ha sido negativa, por el contrario, es un punto de partida que nos ha permitido continuar mejorando y puliendo lo que estamos haciendo. Y los ODM, digamos que tenían una visión más acotada, no teníamos tanta especificidad con los indicadores, metas y demás. Estos estaban agrupados en 8, y de los cuales se desprendían 17 metas. Sin embargo, por ejemplo, el ODM1, erradicar la pobreza extrema y el hambre, incluía 2 temáticas que de por sí son muy grandes y requieren ser evaluadas de forma individual. Entonces, por eso en la nueva agenda, con los ODS, estas 2 temáticas se dividieron y de hecho tenemos 2 ODS, uno para erradicación de la pobreza y uno para el fin del hambre. Asimismo, esta agenda tenía un foco más amplio hacia los países en desarrollo, cómo esto lo podían lograr y promover. Estas lecciones aprendidas fueron incluidas en la Agenda 2030 con los ODS, en la cual se resaltaba que el desarrollo sostenible es algo que nos compete a todos, sin importar el desarrollo económico, sin importar los ingresos, por lo cual debía ser adoptada por todos los países, cambiando este enfoque de solo países en desarrollo. Asimismo, se reconoce que los modelos que veníamos trabajando no eran sostenibles en el tiempo, por el contrario, podrían tener grandes impactos tanto en la parte ambiental como social. Otro punto importante, como les mencionaba, es que en la Agenda 2030 se incorpora ese factor de medición, esa necesidad de desagregar un poco más, de tal vez no mezclar temáticas, sino darles la prioridad que merecen. Y por eso es que llegamos a las 169 metas y 241 indicadores. Una característica de los ODS es que están interconectados. Es decir, que si yo trabajo en la reducción de la tasa de deserción escolar, que está en el ODS 4, educación de calidad, también se va a ver reflejado en el ODS 1, de fin de la pobreza, cuando hablo de pobreza multidimensional. Incluye como una de las dimensiones la educación. Esa interconexión nos permite avanzar de una mejor manera, pero también significa que podemos retroceder en varios aspectos si no estamos atentas a esa conexión que tiene. Y bueno, creo que estas serían las grandes diferencias o lecciones aprendidas que lograron incorporarse en esta nueva agenda y son importantes tener presente. Los ODS están organizados en 5 dimensiones, 5 Ps: personas, planeta, prosperidad, paz, alianzas, partnership en inglés. Y digamos que existen ODS, metas e indicadores específicos para cada una de ellas. En el caso de personas, buscamos poner fin a la pobreza. Claro está que, digamos, es un problema histórico que ha afectado a todos los países, y el hambre en todas sus formas, así como garantizar que todas las personas tengan una vida digna. Por ello tenemos del ODS 1 al 5 que abarcan fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género, que es muy importante, y aunque es un ODS propio, digamos, suele estar transversal en muchos de los otros ODS, dado que la igualdad de género debe garantizarse en todos los aspectos. La segunda P de planeta hace un especial énfasis en la necesidad de conservar los recursos y de garantizar lo que nos mencionaba Solange, de que tanto las generaciones presentes como futuras puedan acceder a ellos en la misma proporción. Tal vez en unos años el agua, no esperemos que no sea así, sea más escasa. Entonces
tienen que consumir menos. La idea es que no lleguemos a ese punto, sino que puedan disfrutar de lo mismo que nosotros estamos disfrutando en este momento. Tenemos el ODS 6 de agua limpia y saneamiento, el ODS 12 de producción y consumo responsable, que hace un especial énfasis al sector empresarial, pero también a las comunidades, dado que nosotros somos los consumidores. El aspecto de reciclar, de transformar aquello que tal vez aún tiene vida útil y no desecharlo en un primer instante, entre otras buenas prácticas. El ODS 13 de acción por el clima, 14 de vida submarina y 15 de vida en ecosistemas terrestres. La tercera dimensión hace referencia a la prosperidad. Cómo asegurarnos que todas las vidas sean prósperas y puedan satisfacer sus necesidades en el largo plazo. Por ello tenemos estos 5 ODS que hacen referencia al ODS 7 de energía asequible y no contaminante. Aquí las energías renovables comienzan a jugar un papel trascendental y las energías limpias. Tenemos el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, que es la parte más macro de los ODS. En el 9 tenemos industria, innovación e infraestructura, el ODS 10, que también es transversal, reducción a las desigualdades, y en el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. Este ODS 11 ha tomado gran relevancia dado la dinámica de crecimiento poblacional que hemos tenido en algunas ciudades y cómo debemos comenzar a adaptar tanto los bienes públicos que se encuentran, es decir, el transporte público, el acceso a ciertos lugares, los parques, para la cantidad de personas que estamos teniendo. En la cuarta dimensión hace referencia a paz, justicia e instituciones sólidas. Sin una base institucional fuerte que garantice los derechos humanos a toda su población, no es posible abarcar ninguno de los anteriores ODS, por eso es que tiene un espacio específico en la agenda. Y de forma transversal tenemos las alianzas, porque como vimos, la necesidad de poder unir esfuerzos y aprovechar las competencias y capacidades que cada país y actor tiene, por lo cual es muy importante que, por ejemplo, academia comience a tener alianzas con el sector privado, con el sector público para la generación de investigaciones, en el desarrollo de otras temáticas, poder abordar aquellos ODS que tal vez aún no son contemplados en la agenda pública, pero que son más que necesarios. Y por último, los principios de la Agenda 2030 que pueden ver en pantalla, todos ellos abocan a buscar que las personas sean el centro de la agenda, a evitar cualquier tipo de discriminación. Por el contrario, una de las premisas es no dejar a nadie atrás, visibilizar aquellas poblaciones o territorios que tal vez no están en el mapa o en la lupa aún, pero son importantes y también tienen necesidades y prioridades que deben ser abarcadas. Bueno, acá tenemos el papel de los actores. Vemos que todos están unidos porque la idea es que se genere sinergias que permitan potencializar cada una de las capacidades y construir valor agregado para la Agenda 2030. En academia la investigación, digamos que es su principal rol y además, claro está, de la formación de profesionales calificados. La investigación es un punto importante porque desde academia suelen abordarse temáticas que no son consideradas con la especificidad que de pronto se requiere por otros actores. Y ustedes pueden estar más cerca de las comunidades, trabajar de la mano de ellos y visibilizarlas, que es algo muy importante. No sé si acá tenemos alguna consulta. ¿Alguna pregunta, muchachos, de los ODS? Ok, no, Margarita, gracias. Tienes el micrófono apagado, Margarita. Gracias, profe. A mí sí me gustaría preguntarles a ustedes, no sé, de pronto, Daniela, Valentina, ¿cuál crees que es el ODS más importante y por qué?
Daniela. Daniela Valentina, ¿estás por ahí? O alguien que se quiera animar a contarnos cuál considera que es el ODS más importante y por qué. Valentina Yepes y María Camila, gracias por participar. Valentina, adelante. Bueno, pues yo considero que el último, el de la cooperación para lograr todos los objetivos de desarrollo, porque al final es lo que sostiene o es como el eje principal de cómo se logra el cumplimiento de todos los ODS a nivel mundial y cómo cada país identifica las necesidades o cómo puede lograrlos. Entonces, para mí, ese es el más importante. Bien, muchas gracias. María Camila, adelante. Sí, profe, pues digamos que lo que dice Valentina sí es bastante importante. Sin embargo, yo, pues, o sea, no sé si hay una jerarquía entre los ODS, siempre hemos discutido eso, pero si me pusieran a escoger uno, tal vez yo escogería el 16, el de paz, justicia e instituciones sólidas, porque siento que a partir de eso se pueden generar diferentes estrategias para combatir o cómo hacer frente a los otros ODS, o sea, cómo llevarlos de la mejor manera. Entonces, una vez que se tengan las instituciones sólidas, digamos, ahí sí podemos entrar a mirar qué tipos de políticas se están aplicando a nivel nacional para el cumplimiento de los ODS. Entonces, me guiaría por el 16. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Tatiana? Sí, pues yo me iría mejor por el lado del ODS 6, que es agua limpia y saneamiento, porque pues al final del día el agua es un recurso vital para todos, hasta para, no sé, crear instituciones o nuestro desenvolvimiento diario. Entonces creería que optaría por ese. Muy bien. Laura Patricia, ¿también quieres participar? Muchas gracias. Laura. Sí, digamos, yo también me voy por el lado que Ivy tocaba, y es porque yo creo que a partir de los recursos hay veces se pueden crear políticas públicas y asimismo cooperación. Entonces, digamos, a partir de lo que esté pasando con el agua o bueno, con cualquier recurso, se pueden plantear diferentes políticas públicas y asimismo la cooperación de los estados para poder llevarlas a cabo. Excelente. Muchísimas gracias a todas por participar. Bueno, como se mencionaba, digamos que no hay una jerarquía en los ODS de que uno es más importante que otro. Sin embargo, cada país o territorio puede generar esa priorización, porque no todos enfrentan los mismos retos ni están en los mismos contextos, por lo cual digamos que todos los ODS deben ser trabajados. Sin embargo, se genera un plan en cada uno de los países para poder abarcarlos de acuerdo a sus prioridades y necesidades. Muchísimas gracias por su participación. Ahora vamos a pasar a ver Data República. Esta plataforma tiene diferentes herramientas, pero es una plataforma viva, es decir, que continuamos trabajando en ella, mejorando. De hecho, estamos trabajando en el rediseño, por lo cual nos gustaría mucho contar con su participación. Vamos a hacerles algunas preguntas luego de presentar los componentes. Por favor, siéntanse tranquilos y libres de exponer lo que ustedes consideran que podríamos continuar mejorando. Si tienen ideas, son más que bienvenidas. ¿Listo? Entonces voy a proyectar. Por favor, cuéntenme si ya lo pueden ver. Sí. Vale, muchísimas gracias. Bueno, Data República es un laboratorio de datos para el desarrollo sostenible que busca brindar herramientas para que los diferentes usuarios puedan hacer uso de los datos y potencializar sus beneficios. Para ello, contamos con 4 componentes. 3 de ellos ya se encuentran al aire. El último, Analiza, se encuentra en proceso de lanzamiento, pero mi colega Jaime se los va a presentar aquí como premisa para ustedes, para que por favor nos puedan dar su retroalimentación. Estos 4 componentes buscan describir el proceso del uso de los datos. Ya vamos a ver cómo. Pero me gustaría iniciar presentándoles el home, que es donde tenemos la información más reciente de las últimas publicaciones, tanto de blogs como de noticias con datos,
de eventos, entre otros. Entonces, en esta parte van a poder identificar nuestra última información, en este caso, el blog sobre datos abiertos, cerrando brechas para el desarrollo sostenible, que están cordialmente invitados a explorarlo un poco. En la parte derecha vamos a tener todo el historial de noticias y ustedes van a poder acceder a cada una de ellas con información muy importante que los puede guiar en ciertas temáticas. Asimismo, tenemos un acceso directo a los componentes que se encuentran habilitados en este momento y nuestros últimos eventos, en el último que estamos ejecutando es la hackathon de datos con el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, a fin de promover el uso de los registros administrativos para la toma de decisiones. En nuestro anterior evento fue la serie de webinars El poder de los datos en la Agenda 2030. De hecho, tuvimos el honor de contar con la decana Denise en uno de los webinars que nos acompañó como moderadora. Ahora, en cuanto a los componentes, como les mencioné, buscamos recrear cuál es ese proceso para el uso de los datos. Y este inicia identificando dónde puedo encontrar información que sea importante para mi investigación, para mi informe, para mi tesis, para lo que esté trabajando en este momento. Y esto es lo que brinda Connect, un mapeo de las fuentes de conjuntos de datos que se encuentran disponibles en la web y su relación con los ODS. Nosotros, a través de un algoritmo que hemos desarrollado, extraemos información de las principales páginas web de los diferentes actores donde hemos identificado que hay información valiosa y que puede estar alineada a los ODS. Luego de extraer esta información, hacemos una alineación con cada uno de los ODS que competa de acuerdo a la temática y los datos que se encuentran disponibles en esa fuente que hemos identificado. Es decir, la fuente va a ser el DANE, identifiqué el informe trimestral del Producto Interno Bruto y este va a estar alineado con el ODS 8 como principal ODS, dado que trata temas de crecimiento económico. Esto lo hacemos para todos los ODS y buscamos crear un catálogo que permita a los usuarios contar con un grupo de fuentes muy variados, no solo del sector público, sino de sociedad civil, academia, sector privado, que les permita brindar información confiable y les permita tomar la decisión de con cuáles datos trabajar para robustecer su investigación. En este primer momento podemos filtrar por los países. Este mapeo corresponde a los países que vemos en este momento, es donde hemos realizado esta investigación. Claro está que nuestro objetivo es abarcar América Latina, pero lo vamos a hacer paulatinamente. Podemos identificar cómo se distribuyen las fuentes de conjuntos de datos que hemos investigado para cada uno de los países. Esto nos da una primera idea de cómo se están o cuáles son los enfoques o las prioridades en el país de acuerdo a la disponibilidad de datos que se encuentran en la web. Listo. Asimismo, podemos identificar cuál es esa distribución por tipo de fuente. El sector público es el principal actor productor de datos porque así lo requiere su misionalidad. Son ellos los que deben encargarse de brindar datos confiables, desagregados, actualizados, que permitan a los demás actores generar otra información, generar conocimiento, pero sabemos que los demás actores como sociedad civil, academia, sector privado, filantropía, organismos multilaterales, realizan esfuerzos significativos por poner a disposición de la comunidad en general nuevos conjuntos de datos o información que puede ser muy valiosa para visibilizar ciertos aspectos que tal vez no son considerados con gran especificidad por el sector público. Por ello también hacemos este mapeo intentando identificar cómo participan los demás actores. Esta imagen puede ser descargada tanto en formato PNG como JPG
y asimismo la información que contiene, que ya vamos a verla en un momento, puede ser descargada en formato CSV o XLSX. Voy a primero ir a uno de los ecosistemas de datos del país, es decir, si yo quiero ir a Colombia, para ver en específico cómo se está comportando esta distribución de información en el país, puedo hacerlo seleccionando ese botón de la flechita arriba. Me va a llevar a esta visualización que nosotros hemos llamado araña, por su estructura, la cual me muestra con los puntos azules los ODS, con los puntos verdes la fuente, es decir, quién produce los datos, cuál es la institución que está a cargo de ello, y los puntos grises, el conjunto de datos específico. Seleccionemos, por ejemplo, esta, que hace referencia al Instituto de Investigación y Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, y me va a mostrar que tenemos 680 conjuntos de datos que están distribuidos en estos 4 ODS, siendo el ODS 15 de vida ecosistema terrestre el que tiene más, porque es la misionalidad de este instituto. Si yo selecciono cualquier punto gris, me va a decir que el instituto para el ODS 15 está produciendo puede ser un documento, puede ser una infografía, donde hay datos relacionados a este ODS. Y si yo le doy en ver catálogo, me va a mostrar esta información que acabo de filtrar y además me va a indicar en qué formato se encuentra disponible, qué variables voy a encontrar cuando consulte este conjunto de datos y la URL a donde yo puedo direccionarme para encontrar los datos. Es importante tener presente que Data República no recopila los datos como tal, es decir, ustedes no van a descargar un Excel con cada uno de los datos, pero sí recopila diferentes fuentes y permite al usuario direccionarse a ellas a través de las URLs para que puedan encontrar mayor información. Esta información pueden descargarla también en Excel y nos va a mostrar este formato donde hay mucho más información de la que vimos en el catálogo. Yo lo he descargado todo, pero ustedes pueden descargarlo de forma filtrada. Vamos a tener el país al cual hace referencia el conjunto de datos. A nivel subnacional hemos comenzado a trabajar en poder identificar información por territorios. En el caso de Colombia, departamentos o municipios. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, cantones, que nos permitan encontrar información mucho más específica para este territorio que estamos evaluando. El objetivo o los objetivos de desarrollo sostenibles que están relacionados con ese conjunto de datos. ¿Cuál es el nombre del conjunto de datos? ¿Cuál es la fuente? Es decir, ¿quién lo produce? ¿Qué tipo de fuente es? El vínculo. En algunos casos no vamos a tener vínculo porque es información que sabemos que tiene la organización, que se nombra en algún documento, pero no se encuentra totalmente pública, por lo cual se requiere un contacto directo con la institución para solicitar la información. ¿Cuál es el objetivo de este conjunto de datos? De algunas características del mismo para que ustedes puedan decidir si esta información es útil o no para sus investigaciones, como lo es qué variables lo compone, cuál es su periodicidad, qué desagregación tiene, cuál es el formato. Esto es muy importante porque nos permite saber en un primer instante si vamos a tener que hacer un proceso adicional para obtener los datos. Si tengo mi información en un PDF, seguramente voy a tener que transcribir los conjuntos de datos que haya, extraer esa información o buscar un programa que me permita convertirlo a Excel. Entonces ya sé que tenemos que hacer un reproceso. Si ya se encuentra en un formato que es de fácil acceso o abierto, como el caso del Excel, digamos que es también una prioridad que ustedes, o un factor que ustedes deben tener en cuenta al momento de seleccionar información, de acuerdo a la urgencia que la requieran. ¿Qué método de recolección se tiene? Si esta información se obtuvo a través de un censo, por ejemplo, si son registros administrativos,
Un registro administrativo hace referencia a todos los registros, valga la redundancia, que realizan diariamente todas las organizaciones. Por ejemplo, en la universidad, los nuevos estudiantes tienen el nombre y otra serie de información. Cada uno de esos registros es información muy importante que puede ser utilizada para generar nuevos contenidos. Y esto pues aplica en todos los actores, pero en específico en el sector público. Por ejemplo, todos los registros que tienen los prestadores de salud, todos los registros que se tienen en una notaría, toda esa información que tal vez no es estadística, pero que sí tiene un gran potencial para convertirse en estadística. ¿Cuál fue su última fecha de publicación y su última fecha de consulta? ¿Listo? Entonces, este catálogo lo que nos permite identificar es si la información es actual, si funciona bien para mi investigación, ya se encuentra alineada con un ODS por si yo quiero trabajar únicamente pobreza, puedo conseguir información puntual sobre esto sin tener que nadar en esa gran cantidad de datos que se encuentra disponible en la web, sino digamos que es un paso menos para poder hacer mi investigación. Esto sería Conecta. Bueno, hay una última herramienta que es comparar países. En este apartado yo puedo comparar dos países, por ejemplo, Colombia y Costa Rica, para identificar dónde se ha mapeado o cuáles son los conjuntos de datos que se encuentran relacionados con los diferentes ODS, cuál es el ODS que tiene mayor conjunto de datos. Estas gráficas pueden ser descargadas en formato PNG y JPG para incluirlas en sus informes si así se requiere. Bueno, una vez los usuarios ya saben dónde encontrar la información, tenemos que aprender cómo utilizar todos esos datos con los cuales ya contamos. Para ello, aprende, busca fortalecer las capacidades en el uso, análisis y presentación de los datos para el desarrollo sostenible. Esta república está enfocada a promover el desarrollo sostenible y en específico los ODS. Lo hacemos a través de diferentes formatos, como son los Data Living Lab, que son ejercicios con comunidades en la ciudad como tal, cuando podemos hacerlo presencial, a fin de que los actores que participen en esta jornada en la mañana reciban una capacitación sobre cómo usar e interpretar los datos, y en la tarde, a partir de un conjunto de datos, ellos puedan identificar o visibilizar una problemática de su territorio o solución del mismo. De tal forma, al final de la jornada pueda ser presentada a tomadores de decisiones, como alcaldes o secretarías de planeación, que puedan llegar a escalar este proyecto que ellos crearon durante el Data Living Lab. Tenemos MOOC y webinar, como ya les había contado. El último que tuvimos fue el poder de los datos, convertir las cifras en evidencias para la toma de decisiones, que abordó en específico 3 partes del proceso del uso de datos. El primero fue cómo potenciar la búsqueda de los datos, cómo puedo hacer para especificar un poco más cuando estoy buscando un dato en la web y obtener la información que quiero. El segundo es cómo se comunican los datos, con especial énfasis en las visualizaciones, que ya veremos en las historias con datos. Y por último, cómo escribir historias con datos, cómo transformar ese dato crudo en información relevante para la toma de decisiones. Luego de que los usuarios tienen nuevas herramientas o han desarrollado nuevas habilidades para utilizar los datos, buscamos que ellos puedan presentarlo a través de historias con datos. Una historia con datos es una narrativa moderada que es acompañada por diferentes formatos visuales, como lo son videos, imágenes, fotografías, visualizaciones, por ejemplo, que permitan al lector interiorizar una temática, lección aprendida, reto, problema de un grupo de población específico o de un territorio de una forma amigable.
Por ello es que el lenguaje tiene que ser, evitar los tecnicismos, ser moderado, estar estructurado, tener un hilo conductor que nos permita llevar la secuencia, que podamos llevar al lector paso a paso de lo que queremos decirle, sin convertirlo en un informe, por ejemplo, que puede ser un poco más denso y que es igualmente valioso, pero digamos que por la extensión tal vez o por otros factores, puede que no sea leído en su completitud o que se descarte. Las historias con datos están compuestas por 3 partes principales, o 4 diría yo. La introducción, donde nosotros vamos a contarle al lector de qué trata esta historia. En este caso, hace referencia a la segunda parte de una serie de historias que estamos trabajando con nuestro voluntario Oscar Díaz sobre la desigualdad en el acceso a la educación. En la primera dimos un contexto más general de cómo se presenta esto a nivel territorial, y en esta segunda lo que hacemos es identificar cómo es la dinámica de desarrollar estas competencias mínimas. En un mismo salón tenemos un gran porcentaje de niños que tiene excelentes notas, que puede desarrollar todas sus capacidades, pero al mismo tiempo tenemos otros niños que no, al igual que nos puede pasar en cada departamento, en cada región e incluso en el país. Bueno, en la introducción, como les comentaba, presentamos nuestra temática, intentamos dar un contexto general, es decir, no comenzamos a hablar de lleno sobre la problemática, sino intentar ubicar al lector en un espacio y tiempo que él pueda entender hacia dónde va la historia con datos de una forma muy concisa para evitar que se nos vaya toda la información en la introducción. La introducción también incluye qué partes vamos a tener en cuenta en la historia con datos, es decir, qué les vamos a contar a lo largo de este formato y cómo se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, tenemos el ODS 4, que es de educación de calidad, pero también el ODS 10 de reducción de desigualdades, porque estamos hablando sobre un tema de inequidad y de desigualdad en el acceso a la educación. Y luego de esto viene el desarrollo de la historia, el cual debe estar delimitado o tiene que tener o puede verse diferenciados diferentes subtítulos o capítulos que la compongan. Es muy importante que no sea un texto de corrido, que de pronto el lector se vaya a perder porque eran demasiados párrafos consecutivos, sino que podamos brindarle algunos subtítulos que enmarquen esa sesión sobre la temática que estamos trabajando. Además, estas sesiones o capítulos deben tener un hilo conductor, es decir, yo no puedo saltar de hablar de la pobreza en X territorio al, no sé, acceso del recurso hídrico sin hacer una conexión entre los 2 párrafos para que el lector lo entienda, dado que estas historias con datos están abiertas a diferentes públicos con diferentes niveles de conocimiento en las temáticas que se tratan. Entonces debemos intentar siempre llevarlos de la mano para que se comprenda cuál es el objetivo de la historia. Esto, por ejemplo, es una visualización elaborada en Tableau que, a diferencia de las gráficas estáticas, nos permite interactuar con los datos. Me quedo pensando, listo. Porque a través de filtros, por ejemplo, puedo ver cómo se modifican los datos, puedo identificar nueva información al explorarla, al situarme en cada una de las barras, por ejemplo. Tengo información adicional que me explica de qué estamos hablando. Y esto, pues, digamos que da un valor agregado a una gráfica estática que es igualmente valiosa, pero no me permitiría explorar y obtener más allá de la información que estoy viendo en la gráfica. También tenemos este tipo de secuencia donde vamos construyendo poco a poco y con apoyo visual ciertos conceptos para que los usuarios lo puedan entender mucho mejor. Tenemos gráficas que
son un poco más sencillas, digamos, pero brindan una gran cantidad de información y me permite hacer ciertos comparativos, que es algo muy importante. Las gráficas o visualizaciones deben ser un elemento complementario a la narrativa, no repetitivo. Es decir, yo puedo resaltar datos que considero muy importantes, por ejemplo, en este caso, que para las pruebas de matemáticas, la región del llano es la que tiene mayor porcentaje, la brecha más alta, ¿sí? Pero además de decir eso, que es del 34%, debo indagar por qué. ¿Cuáles son las posibles causas de que se presente esta situación en este territorio específico? Eso es lo que le debemos dar como valor agregado a una visualización. No solo repetir los datos que están en ella, sino complementarlos, bien sea con un análisis que hagamos o teniendo en cuenta otros aspectos. Tal vez en este caso, por ejemplo, no vemos variación, es decir, en ningún punto vemos cuál es el porcentaje de variación. Eso sí lo podríamos escribir en la narrativa. Todos aquellos factores que me permitan complementar y enriquecer la visualización. No solo hacerlo repetitivo, que es un error común en lo que hemos podido observar. Y por último, tenemos las conclusiones, que además de, digamos, sintetizar un poco lo que se vio en la historia con datos, también debe mostrar cuál fue esa alineación con los ODS y brindar algunos comentarios propios sobre lo que podríamos o no hacer para mejorar esta situación. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta. Muchachos, ¿tenemos alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, a mí sí me gustaría preguntarles nuevamente. No sé si alguno me podría decir por qué considera que es importante escribir historias con datos. Eliana, adelante. Y gracias por participar. A todos los que han participado, a carita feliz. Entonces, Eliana, espérame un segundo. Adelante tú, ya te busco. Ok, pues profe, diría que es más por la conceptualización que nos va a dar esa historia, digámoslo así, que nos va a decir cuál es la realidad en serio que se está viviendo alrededor de, pues, de ese ODS. Entonces, pues, ya con una realidad estructurada se pueden tomar como los planes de acción más efectivos para que, pues, se cumpla de una mejor forma. Muy bien, muchas gracias. Carol Estefanía. Gracias, profe. Yo también considero que es muy importante porque teniendo en cuenta estas estadísticas, las políticas que vayan enfocadas a solucionar estos problemas van a estar mayor desarrolladas porque se tiene en cuenta cuál es la problemática. Sí me hace que es una tarea muy importante porque con estas estadísticas es que podemos entender cuáles son los afectados, el número de afectados y ahí sí tomar políticas que sean más acordes a solucionar esos problemas. Así es, eso es cierto. Además que lo hemos visto en todo nuestro país, ¿no? Como la eficiencia de conocer las estructuras con datos, pues de una otra manera, cuando se ejecutan las acciones, no son suficientes, son deficientes o por el contrario, subutilizadas. Solange, adelante, por favor. Sí, profe, yo comparto lo mismo que han dicho mis compañeras en ese sentido de al momento de la implementación de una política pública y de conocer la realidad, pero también es de explicar esa realidad a la ciudadanía. Entonces considero que sí es importante al momento de implementarlas, pero al momento también de exponerlas. Decir, vamos a hacer X situación porque la realidad de nuestra comunidad se encuentra así. Entonces empiezan a hablar de números, empiezan a hablar de razones, de causas y de consecuencias de una manera más conceptual para que la comunidad sepa que lo que se va a realizar se está realizando con un estudio previo y no solamente va a ser como un proyecto que se va a hacer de un momento a otro. Y ahí también viene la otra parte de sostenibilidad, que sostenibilidad, como bien lo dijo la profe, no solamente en el ámbito ambiental, sino también en una sostenibilidad en cuestión de recursos monetarios y de que los programas tengan un enfoque y sean perdurables en el tiempo, que no sea una política pública de un año y ya,
sino que todas las generaciones, si es una política pública que realmente va a ser un buen eco en la comunidad, pues se siga replicando y que siga beneficiando a esas generaciones futuras. Muy bien, Solange, muy bien, muchas gracias. Daniela. Bueno, pues yo también estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros anteriormente. En este caso también podemos hablar del tema de observación de los fenómenos que se van a analizar y por otra parte también el tema de identificación de las problemáticas que se están presentando y así de esta manera poder formular esas políticas ajustadas a las necesidades de la población. Muy bien, muchas gracias. Sergio. Pues siguiendo la misma línea de mis compañeros, también pienso que los datos y las estadísticas, además de la forma en la que lo presentan, que es bastante visual y didáctica, pues es fundamental para respaldar todo tipo de argumentos y en general también para poder comparar los países, por ejemplo, Colombia en comparación con Somalia, por ejemplo, por decir algo. Entonces, digamos que sí se puede ver en qué puntos es que están fallando y por qué razones también es que Colombia está mejor que Somalia o Somalia está mejor en ciertos aspectos que Colombia y poder pues hacer la comparación bien. Muy bien, gracias, Sergio. Listo, Margarita. Excelente, muchísimas gracias por estar tan activos. Voy a compartir rápidamente una diapositiva, que nos presenta, resumiendo todo lo que ustedes dijeron, porque es importante escribir historias con datos. Lo primero es porque es el puente entre la amplia información que tenemos y que nosotros debemos comenzar a acotar y representar en gráficas y visualizaciones con su correcta interpretación. Una historia con datos, como vimos, además de los datos, está compuesta por visualizaciones y por la narrativa. Y la narrativa es la que nos permite que se haga la correcta interpretación de los datos, no que sea un 30% y alguien diga, oh, no, estamos súper bien porque yo escuché que estábamos en el 50% el año pasado, o alguien diga, uy, estamos fatal porque yo pensé que estábamos en el 5%. Sino le podamos dar una base sólida para que hagan esa correcta interpretación y en el voz a voz que se va a crear se dé la información que es correcta, el mensaje que queremos presentar. Lo segundo es, como les conté, combina datos, visualizaciones y narrativas. Y esto hace que el lector se interese más por leer toda la historia, por explorarla, por aprender de ella, por de pronto querer replicarla. Obviamente esto va a estar acompañado de un lenguaje que sea amigable. Como les decía, evitar tecnicismos. Si son necesarios, perfecto, los podemos colocar. O tal vez dejar alguna nota para que la persona pueda entenderlo mejor o incluir un vínculo, con ver mayor información sobre este concepto acá y que no toda la historia se nos vaya intentando explicar un concepto. Como tercer punto, hacemos esa traducción de ese dato crudo o de esa estadística o tendencia a la toma de decisiones. Decimos qué significa ese porcentaje y cuáles son las consecuencias que puede tomar si no hacemos algo referente a esto, además de brindar ciertas recomendaciones de cómo transformar ese dato en algo mucho mejor. Y por último, promueve la participación de todo tipo de actor. En este caso, en Data República, buscamos promover que quien quiera construir una historia con datos, quien tenga la voluntad de hacerlo, el tiempo y el interés, puede contar con el apoyo de CPI para la estructuración de la historia con datos, para su edición, para robustecer un poco la parte de visualización y por último para la publicación en Data República. Así que si alguno de ustedes está interesado, considera que de pronto tiene una temática o ha trabajado algo que está en esta línea, los invitamos a que puedan escribirnos y consultarnos sobre esta idea que tienen y con todo gusto podemos ver si la podemos convertir en una historia con datos. Data República está abierto para que ustedes hagan sus publicaciones. En este sentido, sencillo. En este sentido, pues nosotros tenemos una actividad para la época de examen final, muchachos. ¿Recuerdan la campaña de acción social? Entonces, mi propuesta es la siguiente, como para darle pues como un contexto y lógicamente una base a partir de los datos. Entonces, tenemos una campaña de acción social que le realiza el 100% del grupo. Realmente, pues, construir una historia con datos en lo que nos queda, que son casi 8 semanas, es casi imposible
como le comentaba a Margarita y a Vivian, y menos por estudiante, ¿no? Es difícil, pero digamos que esta es una oportunidad que ustedes tienen, muchachos, para que, ¿por qué no?, hacer sus trabajos de grado, sus ensayos de diplomado, un producto, por ejemplo, de semillero, de investigación. Esto puede aportarles a ustedes enormemente. La propuesta que les tengo, que es totalmente irrespetuosa, es que esta campaña de acción social la podemos transformar o la podemos basar en la creación de una historia con datos. Lógicamente el 100% del grupo, si ustedes estarían interesados, lógicamente pues ya habíamos dado una pauta de esta actividad, entonces era a través de un video. No sé si les parezca que podamos transformarla un poco para que podamos apoyarnos con Data República para la construcción de la campaña de acción social. Entonces, ¿qué es, Margarita y Vivian? Para que ustedes tengan contexto. El 100% del grupo, que en este momento estamos hablando de 30 y... Momento. Estamos con 34 estudiantes del programa de Relaciones Internacionales, casi de último semestre. La idea es que ellos, el 100%, van a construir una campaña de acción social que aporte a la solución de problemáticas actuales que impactan directamente al medio ambiente, ¿no? Ellos presentan a la clase un video donde ellos ejecutan la campaña, el por qué escogieron ese tema. Pues primero tienen que ponerse todos de acuerdo por qué escogieron ese tema, el desarrollo mismo de la campaña, y más en condiciones de pandemia, puesto que pues, no es obligatorio que sea presencial. Ellos están en plena libertad de organizarlo por sus grupos, etcétera, de cosas, y presentan el video. Esta es la actividad. Entonces, lo que me gustaría es preguntarle a todos ustedes, queridos estudiantes, si estarían de acuerdo o de que pues, nos basemos en unas cifras. O sea, ustedes escogen un ODS y pues esta campaña que apunte a la realización de ese ODS, y pues buscamos un fomento o buscamos una justificación desde la historia de datos de Data República. No sé si estarían de acuerdo, muchachos. Entonces le doy la vocería al representante, Julián. María Camila dice que está de acuerdo. Julián, ¿tú qué opinas? Y todos, pues si quieren por el chat, como para darle un sustento, ¿no? Y pues bueno, dependiendo cuál sea el producto, pues Margarita, Vivian, si Data República nos apoya para la realización de esta campaña, que creo que es algo muy importante, puesto que va a dejar un granito de arena de los estudiantes que hoy nos acompañan en la materia, y darle la posibilidad, ¿por qué no?, también de que los nuevos estudiantes de la materia, pues del otro semestre, pues tengan la posibilidad, ¿no?, de ver lo bueno que los estudiantes de esta corte pudieron aportar. Entonces, no sé, Margarita, Vivian, ¿qué opinan frente a esta propuesta? Todos, pues digamos de manera, ya tengo en este momento en el chat 9 personas que manifiestan estar de acuerdo. Entonces, no sé si alguien que no esté de acuerdo, con toda la libertad, pues ya habíamos hablado de las pautas de clase. De acuerdo, Julián, también está. Entonces, no sé, Margarita, Vivian, ¿ustedes qué opinan? Solange, gracias. Juan Camilo. Sí, Felipe. yo lo vería bien, profe. Tendríamos que revisar cómo termina ese producto final. Para revisar cómo transformamos, porque entiendo que es un video, cómo podríamos transformarlo en la historia, y que el video fuera uno de los componentes de la historia. Pero sí, nuestra disposición para transformarlo y para lograr que se publique, y más que bienvenido también si alguno de ustedes de pronto fuera de la clase o en otro espacio quisiera compartir alguna historia, abiertas las puertas. Además que la posibilidad, ¿no, Margarita? Me gustaría que nos contaras un poco, bueno, ¿y qué pasa si alguno de ellos está interesado en hacer una historia con datos? Entonces, ¿qué pasa frente al tema de la certificación de derechos de autor? O sea, digamos, ellos lo pueden relacionar en sus hojas de vida, como este logro tan importante, poder, pues, ¿por qué no lograr la publicación en Data República de este producto, que puede, pues, aportarle a políticas públicas? Sí, claro que sí, profe. El documento, o bueno, digamos la historia con datos de ustedes, nosotros hacemos referencia al autor. La idea es vincular también la organización. En este caso podemos hacerlo poniendo a la Universidad Militar, para que también quede alineado que pues es de la universidad el estudiante. Pero antes de esto me gustaría de pronto que Vivian nos pueda explicar un poco sobre cuáles son esas pautas para escribir una buena historia con datos,
y luego cerraríamos con Jaime sobre Analiza para poderles hacer algunas consultas a ustedes sobre la plataforma, si te parece bien, profe. Sí, adelante, Vivian, adelante, gracias. Listo, gracias Sandra, gracias Margari. Hola a todos nuevamente. Voy a proyectar una pequeña presentación que tenemos sobre el tema de las historias con datos y aprovechando que, bueno, ya todos están de acuerdo en que se pueda trabajar con esta herramienta. Y permítanme un momento. ¿Me confirman por favor si están viendo? Tengo el internet un poco lento. Sí, se está viendo. Listo. Gracias, Sandra. Bueno, como lo decía Margarita, las historias con datos son uno de los productos de Data República, pero las historias con datos se hacen en absolutamente todo el mundo y esto es un tema a nivel global que es muy importante porque la idea es que podamos mostrar una problemática social o en este caso, como estaba hablando Margarita, sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Entonces, nosotros, ¿cómo definimos las historias con datos en CPI y en Data República? Y es algo que nos ha funcionado tanto con nuestros aliados como con los nuevos aliados que se vinculan o con algunos invitados que tenemos a nuestra organización, y es que es una publicación digital que, como lo decía Margarita, desarrolla una investigación de manera técnica, profunda y clara. Lo importante es que los usuarios que van a leer estas historias con datos sepan y entiendan a grandes rasgos de qué es lo que se está tratando y por qué es importante los datos que se muestran ahí. Margarita lo explicaba muy bien al hablar de los ODS y la Agenda 2030, y es que los datos tienen un vínculo muy cercano con el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque es importante que los datos existan para poder medir el progreso del desarrollo sostenible y de los objetivos de desarrollo sostenible. Si no tenemos datos, es imposible hacer esta medición, y si no hay una medición, no vamos a saber cómo vamos a avanzar o qué ODS necesitan más atención o qué ODS están siendo exitosos en diferentes lugares o en el mundo. Entonces, por eso necesitamos entender que las historias con datos son de interés general y en este caso los enmarcamos en los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros tenemos una guía de cómo escribir las historias con datos que claramente se las vamos a compartir para que ustedes tengan claro cómo pueden organizar la historia con datos. Es una historia con datos muy completa que la hemos compartido también con varias organizaciones para que puedan empezar a incentivar este tipo de historias con datos y entender lo que es el desarrollo sostenible. Es importante entenderlo porque el desarrollo sostenible es el camino hacia donde vamos todos, pero de pronto hay personas que no entienden el vínculo de todos los actores que están alrededor del desarrollo sostenible y que cada uno de nosotros puede poner un granito de arena en el tema de construir la Agenda 2030. Más adelante les voy a mostrar la guía, como les digo, es una guía extensa, pueden mostrar puntos de ahí. Lo importante de esta guía es que pues también la puedan utilizar para sus trabajos, la puedan utilizar como guía para otras publicaciones, otros contenidos que quieran hacer, no hay problema. En Data República no somos celosos con compartir la información porque es importante que la gente sepa hacia dónde vamos y por qué el desarrollo sostenible es importante. Como lo dijo Margarita, es algo que se enfoca en los objetivos de desarrollo sostenible, en la Agenda 2030, y esto lo hacemos básicamente para sensibilizar a los usuarios sobre este cumplimiento. También lo dijo Margarita, la Agenda 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Ella lo dijo cuando explicaba las dimensiones del desarrollo sostenible y las 5P. Y también es importante para mirar en qué estamos fallando, cuál es la intención de progreso y cómo queremos construir nosotros sociedades más equitativas. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? Porque en algunos países hay unos ODS que están avanzando más en su cumplimiento que en otros. ¿Qué es lo que está pasando? Y para eso también son importantes los datos, como lo decía Margarita, los datos que genera el gobierno, los datos que genera el sector privado, y poder conocer qué es lo que necesitamos hacer para cumplir con esta Agenda 2030. Entonces nosotros partimos de algo que es muy importante para nosotros, que es el arte del storytelling. No sé si de pronto alguno había escuchado sobre el storytelling, que es básicamente conectar emocionalmente, y en este caso es cómo vamos a contar nuestra historia. El storytelling realmente lo hacemos todos los días, lo hacemos desde que publicamos algo en nuestras redes sociales y contamos una historia, o publicamos un Insta Story y decimos como le publiqué algo a mi abuelita, a mi novio, o dediqué una canción, o lo hice a través de WhatsApp. Entonces el storytelling es algo que los seres humanos se nos da muy bien porque somos personas que somos emocionales, y nos gusta que nos lleguen al corazón, nos gusta
algo que nos pone feliz o algo que, no sé, nos genera algún tipo de emoción, ya sea furia, ya sea tristeza o ya sea felicidad. En este caso, con el arte del storytelling también es importante para el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible necesita sí o sí ser contado para que más personas sepan de lo que estamos hablando. Para el storytelling también necesita que sea algo emocional y el desarrollo sostenible necesita que lo podamos contar de una manera que sea muy clara y una manera que podamos llegarle no solamente a los usuarios, sino a otros actores, por ejemplo, como lo decía Sandra, en cuestiones, por ejemplo, de políticas públicas, que podamos tener un momento clave y poder decir, ok, voy a partir desde esta problemática porque estamos fallando en tal ODS o porque la calidad de la educación, no sé, en Colombia no es buena, entonces tenemos que partir de ahí, o sea, ¿qué está pasando más allá de eso? O sea, si el ODS de calidad no muestra que hay una educación que no es de calidad y en los territorios es muchísimo más rezagada que en las grandes ciudades, entonces eso es una problemática social que abarca un ODS, pero que además está afectando a niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Entonces, por eso es importante el tema del storytelling, cómo conectamos emocionalmente. Esto, ¿cómo lo hacemos? Pues como mejor lo hacemos, como hablamos nosotros, no necesita tener un lenguaje técnico, necesita tener un lenguaje claro, necesita tener un lenguaje honesto sobre lo que nosotros queremos proyectar. Todos, absolutamente todos, como lo decía, pues necesitamos del storytelling, y para eso necesitamos tener en cuenta varias cosas. Como nosotros construimos las historias con datos, que es importante y es un modelo que hemos venido recogiendo y recolectando de diferentes fuentes y de otras organizaciones con las que también trabajamos, que ha funcionado este tema, es tener un outline, no sé si conocen el término, o un brief, que es básicamente un esquema sobre todo lo que se va a hacer y sobre lo que se va a tratar en la historia con datos. Entonces, para esto es importante tener 5 puntos, que son el tema principal de lo que se va a hablar, una breve introducción, una audiencia y los mensajes. En este tema de audiencia es a quién va dirigido. Ustedes saben que el desarrollo sostenible tiene varios actores que lo hacen posible, por ejemplo, el gobierno, la sociedad civil o las organizaciones, el sector privado, el sector público. Entonces, ¿a quiénes queremos dirigir este mensaje y quiénes queremos que nos pongan atención con los temas que nosotros estamos tratando? Si, por ejemplo, como lo decía antes, estamos tratando un tema de educación, pues bueno, en educación, el sistema de educación, quien está a cargo el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ¿a quién podría ir dirigida la historia con datos? Pues claramente al gobierno en cuestiones de políticas públicas o sobre lo que está pasando o la problemática fundamental, no sé, no hay infraestructura, no hay dotación, no hay estudiantes, a veces pasa eso, y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, se va creando como se va trenzando como el camino de lo que va a ser el ODS, porque seguramente ese ODS también va a afectar a otros ODS, y entonces se va a empezar a conocer como el problema. Entonces lo importante es que no llenemos la historia con datos pues de las problemáticas sociales que tenemos o de las problemáticas para avanzar hacia la Agenda 2030, sino que tengamos un tema específico. Por eso es tan importante que podamos tener este outline brief, que ahorita se los voy a mostrar, no lo necesitan hacer así, pero nosotros lo tenemos, un segundo, de esta forma, como nosotros lo organizamos, como a nosotros nos ha funcionado, y es básicamente tener esa estructura que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos comunicar y cómo queremos comunicar. Por eso esta parte de acá de audiencia y mensajes clave es tan importante, saber cuáles son los mensajes específicos y lo que nosotros queremos decir y quiénes son nuestras principales audiencias. Nuestras principales audiencias no va a ser todo el mundo. Es lo mismo cuando nosotros tenemos en nuestras redes sociales, pues la audiencia no va a ser todo el ecosistema digital, sino las personas, por ejemplo, que nos siguen, o si una publicación va dirigida a nuestros amigos o a nuestra familia. Eso es básicamente tener la audiencia muy clara hacia quién lo vamos a dirigir. Y nosotros acá tenemos un ejemplo sobre, Margarita mostró un ejemplo previamente sobre educación. Nosotros tenemos otro que construimos con una organización que se llama ProPacífico, y ellos hicieron una historia con datos muy interesante porque casi que vincularon todos los ODS con los diferentes actores del desarrollo sostenible. Entonces aquí podemos ver que ellos vincularon ODS con gobierno nacional, el trabajo conjunto con el sector internacional y el sector privado.
Esta historia con datos es una historia con datos que básicamente habla sobre los planes de desarrollo territorial en el Valle y en el Valle del Cauca, pero con un enfoque hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Los planes territoriales de desarrollo básicamente es hacia dónde van los territorios, pero como Colombia hace parte de los 193 miembros de las Naciones Unidas, también tiene que tener un plan destinado hacia los objetivos de desarrollo sostenible y hacia la Agenda 2030. Pero lo que pasa muchas veces es que hay una desconexión entre lo que se quiere con la Agenda 2030 y los planes de desarrollo territorial. No van hacia la misma ruta. Entonces, cuando hay una disrupción, no vamos a poder medir y no vamos a poder conocer cuál es el avance. Entonces, lo que ellos hicieron fue algo muy, muy chévere. Hicieron un proyecto que se llama la Ruta ODS, y básicamente lo que ellos muestran en esa Ruta ODS es cómo ellos lograron vincular esos planes de desarrollo territorial con los objetivos de desarrollo sostenible, y se dieron cuenta que en algunos funcionaba más, en otros no funcionaba. Hay unos ODS que están más rezagados en un lado, hay otros que quizás funcionan en otro lado, pero básicamente lo que hicieron fue recolectar este tipo de información. Esto es una investigación, claramente es una historia con datos investigada y es bastante larga, pero fue un esfuerzo coordinado que hicieron, como lo decía acá, entre el gobierno nacional, los gobiernos territoriales, el sector privado y el trabajo en conjunto internacional. Todos los ODS son importantes y todos los ODS casi que se conectan con todos, porque básicamente todos necesitamos de todos para poder hacer que el desarrollo sostenible se cumpla. De lo contrario, va a ser muy difícil hacerlo. Entonces, esta es una historia con datos que nos gusta mucho, que además también fue muy exitosa. Ellos muestran aquí, como le decía Margarita, las visualizaciones que son tan importantes para nosotros, la data que ellos, por aquí están, algunas visualizaciones con las que ellos construyeron los datos, y nos van mostrando a través de la narrativa cuáles son esos ODS y cuántos programas existen, por ejemplo, en diferentes ODS en diferentes territorios. Y eso es básicamente el tema de la historia con datos que hicimos con ProPacífico. Igual les voy a poner el link en el chat en un momento para que la lean si quieren, que pues es importante también para conocer cómo estamos en temas territoriales, por ejemplo en el Pacífico, en temas de desarrollo sostenible. Seguramente también van a ver otros datos si los buscan ustedes de su lado, sobre otros municipios y cómo esos municipios se conectan con el desarrollo sostenible, y seguramente van a haber unos que nos sorprendan, otros que quizás no estén tan avanzados en el tema. Pero, digamos, lo importante es que tengamos claro en estas historias con datos lo que les decía en un principio, qué queremos comunicar y hacia dónde nos estamos dirigiendo con el tema de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Y finalmente, lo que decía Sandra y Margarita, ¿dónde se publica? Nosotros, lo que les mostró Margarita, es nuestro laboratorio de datos de Data República. Es un sitio que está en construcción porque necesitamos claramente llevarlo muchísimo más allá. Queremos que sea muy user-friendly, que las personas puedan ingresar, entiendan, no necesariamente quienes sean estadistas puedan entrar a la plataforma, sino que personas también de la sociedad civil, como ustedes, como nosotros, podamos entrar y empezar a investigar, porque el tema del desarrollo sostenible, como les decía, es algo de todos y que todos deberíamos conocer para saber hacia dónde vamos más adelante. Y finalmente, nosotros siempre publicamos cosas sobre desarrollo sostenible, datos para el desarrollo sostenible, temas que son importantes y momentos clave, por ejemplo, de las Naciones Unidas, cooperación internacional, multilateralismo, en nuestras redes sociales de CPI, en Twitter, en Facebook y en LinkedIn. Bueno, denme un segundo. En un principio era, como les decía, fue una guía práctica que hicimos para escribir una historia con datos. Aquí encuentran muchísima información de lo que necesiten sobre lo que quieran. O sea, si la quieren utilizar para contenido, si la quieren utilizar como una herramienta que les funcione para crear alguna campaña, eso les puede funcionar. También, como les dije, se las voy a compartir. Esto básicamente es un resumen de la presentación, es muchísimo más larga, pero aquí está todo el tema del desarrollo de la historia. Aquí también hablamos un poco sobre el storytelling, cómo poder escribir un artículo que se conecte emocionalmente con las personas, y las conclusiones o las palabras clave, las imágenes que se pueden utilizar.
Y también tenemos una parte de la optimización SEO. Esto es algo que nosotros hacemos internamente, pero pues que nos funciona y seguramente cuando vayan a trabajar, bueno, no creo que lo hagan en temas de comunicaciones, pero esto sirve básicamente para que a uno lo encuentren más rápido en los motores de búsqueda. Entonces la idea es como empezar a botar esos mensajes sobre desarrollo sostenible en todo lado para que la gente conozca y empiece a entender también el tema que es tan importante. Y listo. Eso es todo por parte de historias con datos. No sé si tengan alguna pregunta. Estoy súper abierta a contestar todo lo que necesiten sobre ese tema puntual. ¿Alguien tiene preguntas, muchachos? No. Listo, Sandra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, ahora lo tengo con mi colega Jaime Gallego, quien nos va a presentar el último módulo que les comentaba que está pronto al lanzamiento, pero con ustedes queremos presentarles cómo vamos. Perfecto, Margarita, Vivian, profesora, estudiantes, muy buenos días, espero estén muy bien. Bueno, estoy teniendo algunos problemas con mi cámara, no sé por qué no la puedo activar, pero bueno, lo importante es que me puedan escuchar y en especial podamos presentarles Analiza y sobre todo tener alguna retroalimentación por parte de ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto, ahí creo que ya deben estar viendo mi pantalla. Bueno, creo que Margarita en su presentación definió muy bien qué es Data República, ¿cierto? Un laboratorio de datos para el desarrollo sostenible. Y haciendo un énfasis muy concreto en lo que es Conecta, ¿cierto? Que Conecta precisamente es un lugar donde ustedes pueden consultar la fuente de los datos, el origen de los datos. Analiza se presenta como una plataforma complementaria o una plataforma, llamémoslo, paralela a lo que puede ser Conecta en ese momento. Y es que la principal diferencia que tiene Analiza versus Conecta es que Analiza ya presenta un detalle sobre conjuntos de datos, es decir, los usuarios van a poder consultar directamente bases de datos que van a tener una relación directa con objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué me refiero con esto? Pues van a poder, mediante un sistema de filtros o mediante un sistema de búsqueda que ya vamos a explorar más adelante, van a poder encontrar datos concretos para América Latina y el Caribe en términos de objetivos de desarrollo sostenible. Voy a adelantarme un poco entonces a este proceso y vamos a ir explorando la funcionalidad de Analiza. Tenemos 3 módulos en Analiza, ¿cierto? Pero quisiera que empezáramos por este de Analiza tus datos, que es esa primera funcionalidad que les estoy comentando. Acá quisiera también mencionarles que Analiza, el alcance de Analiza realmente no es solo que el usuario pueda consultar bases de datos, sino como lo vamos a ver, va a tener otras funcionalidades que esperamos sean de utilidad, en especial para el sector academia que siempre ha estado tan ligado al tema de la investigación. En efecto, recapitulando lo que les mencionaba anteriormente, Analiza les permite a ustedes hacer búsquedas de conjuntos de datos relacionados con ODS, pero también a nivel de indicadores. Recordemos que la Agenda 2030 tiene 16 indicadores, 16 ODS, y cada uno de esos tiene un conjunto de indicadores, ¿cierto? Y a ese nivel de detalle permite hacer Analiza búsquedas. Acá cabe resaltar algo, y es que no existe una metodología formal para poder ligar un conjunto de datos a un indicador en específico, sino que esto se hace a través de un análisis proxy. ¿Qué me refiero? Si, por ejemplo, yo tengo un conjunto de datos que me está representando directamente la mortalidad en, voy a decir alguna tasa de mortalidad en infantes o en mujeres gestantes, ya sé que automáticamente en el ODS 3 hay un indicador que se relaciona directamente con la muerte o más bien con el riesgo que tienen las mujeres en estado de embarazo de sufrir afectaciones durante su periodo de gestación, ¿cierto? Entonces es un análisis un poco proxy
siendo un poco más flexible basándose en el alcance que puede llegar a tener la variable. Ahora bien, ¿cómo funciona Analiza? En este módulo de Analiza tus datos se presenta un conjunto de datos de todas las variables y todos los indicadores que tenemos. En la actualidad, yo quisiera hacer acá, me devuelvo muy rápidamente. En la actualidad tenemos aproximadamente unos 5.240 datos mapeados en Analiza, o conjuntos de datos mapeados en Analiza para todos los países de América Latina y el Caribe. Noten ustedes esta gráfica, que es lo que nos muestra realmente es la proporción que existen de conjuntos de datos respecto a los ODS. En ese caso, si yo seleccionara, por ejemplo, un país en esta gráfica, automáticamente esta gráfica de radianes me va a mostrar la disponibilidad de conjuntos de datos. Por ejemplo, si selecciono Brasil, fíjense ustedes que la gráfica automáticamente me empieza a filtrar información acerca de los conjuntos de datos disponibles en Brasil, ¿cierto? También tengo información, por ejemplo, a nivel de, o datos, o referencias más bien a nivel de país, ¿cierto? Por ejemplo, México, de fuentes de datos. Y al final tenemos una tabla resumen que me indica también cuáles son los conjuntos de datos disponibles para cada una de las preferencias que hay. Pero digamos que por efectos de tiempo quisiera centrarme un poco en la funcionalidad de la página, ya cuando, digamos, analicen la ustedes van a poder explorar la funcionalidad del sistema de registro de información. ¿Cómo funciona Analiza? Voy a silenciar acá un micrófono de alguien que me está... creo que... Perdón, Vivian. No puedo silenciar tu micrófono. Vivian, ¿me colaboras de pronto? Perfecto. Listo. Entonces, ¿cómo funciona Analiza? Yo tengo varios filtros, o tengo la opción de seleccionar varios filtros para establecer mi sistema de búsqueda. Iniciamos un filtro macro asociado a las dimensiones del desarrollo sostenible, ¿cierto? Que tenemos la dimensión personas, que agrupa todos los ODS con ese enfoque social. Tenemos una dimensión de planeta, que enfoca todos los ODS relacionados con temas ambientales. Tenemos la dimensión prosperidad, y se enfoca en aquellos ODS que tienen esa dimensión económica o de intentar monitorear el crecimiento o el desarrollo de un país. Y tenemos sencillamente a lo último un esquema de prosperidad, perdón, de paz y alianzas que enmarca todos los, el ODS 16 y 17 que tiene que ver con paz y con alianzas para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tenemos ese tipo de filtro. Si yo selecciono, por ejemplo, acá, voy a buscar planeta, ¿cierto? Automáticamente, fíjense ustedes que en mi panel, en este panel de datos, empiezan a filtrarse o a generarse modificaciones sobre el sistema de filtros que se tiene. Al filtrar por planeta, fíjense ustedes que ya me empieza únicamente a mostrar información para los indicadores en los ODS de la dimensión planeta, ¿cierto? ODS 6, temas de agua, ODS 12 en términos de consumo sostenible, ODS 13 en temas de cambio climático, 14 y 15 relacionados a vida submarina y conservación de ecosistemas respectivamente. Como les mencioné, si yo tengo mi filtro de planeta, automáticamente me muestra los ODS asociados a este filtro. Digamos que voy a seleccionar el ODS agua, que me interesa, que es el 6, ¿ok? Tengo estos dos sistemas de filtros, tengo un tercer sistema de filtro que ya me dice, bueno, ya filtró usted por temática, ya filtró por indicador, entonces, si quiere puede filtrar también, perdón, ya filtró por ODS, entonces también puede filtrar por indicador. Entonces, fíjense ustedes que en este tercer filtro tengo el conjunto de indicadores sobre el cual pudiera establecer un sistema de búsqueda. Pero también tengo un filtro complementario por palabras claves, ¿cierto? Entonces, cualquiera de estos sistemas de filtros son eficientes para buscar la información que ustedes desean. Por ejemplo, si yo quiero buscar algo términos de agua potable, vamos a ver si esta búsqueda funciona. En efecto, término potable me relaciona a dos tipos de indicadores, ¿cierto? Digamos que voy a seleccionar estos dos indicadores porque quiero saber qué tipo de información tiene. Lo selecciono y paso directamente a esta pestaña que ustedes ven acá que se llama Visualizar. En Visualizar me va a mostrar los datos que tengo para esas dos variables. La primera, proporción de la población que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera segunda. Y la siguiente variable, países con usuarios que participan en programas de abastecimiento de agua potable y rural.
Como les menciono, estos son conjuntos de datos obtenidos principalmente de fuentes como lo puede ser Naciones Unidas, como lo puede llegar a ser el Banco Mundial, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es sencillamente compilar esa información existente. En la actualidad también estamos buscando no solo basarnos en este tipo de fuentes oficiales, sino también poder trascender a otro tipo de fuentes, como lo son, por ejemplo, repositorios digitales, institutos de investigación, fundaciones, no solo quedarnos en la información oficial que producen los países, sino ir un poco más hacia allá. Entonces, cerrando ese pequeño paréntesis, fíjense ustedes que acá tengo la información directamente que me arroja los sistemas de búsqueda para estas dos variables. Y yo puedo empezar a jugar un poco también con este tipo de información, ¿cierto? Puedo filtrar directamente la información por año, ¿cierto? En este caso, quiero que me muestre información, bueno, el 2017 es el año más actualizado. Y fíjense ustedes que en el eje de la gráfica, esto es una gráfica de barras, me muestra la información de los países. Bueno, en este caso también este tipo de datos me permite filtrar por la categoría de la variable. En este caso, la población que utiliza servicios de agua potable de manera segura puede estar categorizada en urbano, en rural y urbano, ¿cierto? O en rural. Las posibilidades que ustedes tienen de conjugar la información depende precisamente del conjunto de datos que se tiene. Acá tengo datos desde el año 2000, 2017 para estas tres categorías. Igualmente funciona para la siguiente variable. En este caso, pues solo tengo información a nivel de países para unos pocos años, pero digamos que funciona muy bien porque tiene información casi completa para los países de América Latina y el Caribe. Otra cosa que podemos hacer en este panel de navegación es cambiar el tipo de gráfica. En ese momento tengo una gráfica de barras muy sencilla, pero también puedo utilizar una gráfica de líneas que es muy útil porque me muestra, fíjense ustedes, me muestra cambios a través del tiempo, que es precisamente la funcionalidad de este tipo de gráficas. Las líneas siempre me van a mostrar una tendencia, cómo cambia la tendencia de una variable al trascender el tiempo. Y al final tengo también otro tipo de gráficas, como lo puede llegar a ser generación de mapas, ¿cierto? Ya digamos que los colores de los mapas indican la magnitud en el cambio de la variable. Fíjense ustedes acá una escala. O también digamos unas gráficas un poco más estructuradas para identificar tendencias. Yo puedo exportar esta información, ¿cierto? En algún formato descargable, pero a su vez, también, esto es algo muy importante, yo puedo consultar el origen de estos datos, desde dónde los estamos mapeando. Y precisamente en esta ficha, perdón, en este botón que dice metadata, ustedes hacen clic, les aparece una pequeña descripción de la variable y de dónde se tomó. En este caso, la información se tomó directamente de la División Estadística de Naciones Unidas y les muestra una descripción muy general de la variable. Esto es a grandes rasgos el módulo de visualizar datos, ¿cierto? Yo selecciono los datos que quiero empezar a mirar, piénsenlo como en ese esquema o en ese proceso o en ese flujograma. Selecciono los datos que quisiera visualizar, ¿cierto? Genero mis visualizaciones y al final pues puedo exportar esta información directamente como un archivo de texto, como una hoja de cálculo o sencillamente también puedo descargar las visualizaciones, ¿ok? Entonces, fíjense la utilidad que puede llegar a tener esta herramienta. Nuestra principal limitante en este caso es que dependemos mucho de los conjuntos de datos que mapeamos. En la actualidad utilizamos un algoritmo, palabras más, palabras menos, lo que hace este algoritmo es, se le asigna un conjunto de palabras a este algoritmo, por ejemplo voy a decir desarrollo sostenible, y este algoritmo lo que hace es una búsqueda web en todas las páginas sobre conjuntos de datos en Excel que contienen la palabra desarrollo sostenible para los países de la región. Y automáticamente nos arroja los links y nosotros lo que hacemos es un proceso de depurar esa información. Esa es la primera funcionalidad que tiene Analysa, ¿cierto? Buscar datos, consultar datos, poner datos a disposición de los usuarios. Pero también tenemos otras dos funcionalidades. La primera tiene que ver, y creo que ya tanto Margarita como Vivian lo han mencionado bastante, tiene que ver directamente con ese objeto de Data República, y es que nosotros también nos enfocamos en la generación de evidencias que facilite esa promoción de conocimiento.
Y en ese sentido tenemos algunas investigaciones temáticas en relación a los ODS de la región. Nosotros utilizamos nuestros mismos datos para generar algunas visualizaciones interactivas que permitan a los usuarios entender un poco cómo es o qué tipo de información se puede llegar a generar con la información de Analisa. Fíjense ustedes una primera gráfica sobre el ODS 6, como les mencioné anteriormente. Tenemos información para todos los 17 ODS. En este caso es una gráfica que nosotros generamos en nuestro software Tableau, que ya lo han escuchado, sobre cómo funciona directamente algunos datos de referencia en términos de agua potable para la región. Un paréntesis más, cabe resaltar que Tableau es una herramienta bastante interactiva que pues permite, digamos, interactuar con los datos a preferencia de los usuarios, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, filtrar acá, fíjense ustedes cómo al filtrar en la gráfica de la derecha genera un cambio esperado en la gráfica de la izquierda. Entonces son algunas investigaciones temáticas que los usuarios pueden consultar en materia de ODS. Cualquier ODS, digamos, tiene información. Y este viene siendo nuestra segunda herramienta, como les presentamos ya un contenido que nosotros mismos elaboramos con base en los datos para que tal vez tengan idea de cómo utilizarlos. Y tenemos también una tercera herramienta, y es que Analisa también cumple una función complementaria a lo que es Publica. En el marco de algunas alianzas que hemos tenido ya directamente con socios en la región, incluimos algunos de sus ejercicios de visualización de datos en nuestra herramienta. En este caso tenemos visualización de datos para al menos 5 países de la región. Miremos este de Costa Rica. Estos fueron ejercicios que desarrollaron directamente, en este caso lo desarrolló, si no estoy mal, el INEC de Costa Rica, que es el Instituto Estadístico de Costa Rica, y generó una visualización sobre la pobreza en Costa Rica. Igual, todo eso lo desarrolló a través de Tableau. Digamos que Tableau es nuestro fuerte. Tableau es un software de visualización de datos muy autónomo. Entonces, digamos, la facilidad un poco de manejar Tableau es incorporar también este tipo de gráficas. A lo que voy con esto es que Analisa no solo se centra precisamente en una herramienta que pone datos a disposición de los usuarios, sino que fíjense ustedes también que pone a la disposición diferentes elementos como lo son conocimientos propios generados a partir de datos propios o a partir de los datos que tiene Analisa, y también le permite a los usuarios generar un canal para publicar este tipo de herramientas. La ventaja que, por ejemplo, tenemos con Data República es que ya tenemos un público, un usuario que consume datos, consume estadísticas, entonces ya saben, digamos, a dónde pueden llegar a estar esas visualizaciones o cuál va a ser el público de esas visualizaciones. No es algo que se publique directamente en un link y las personas de pronto tengan que utilizar algunas herramientas adicionales o procesos para hacer visible su publicación. Acá las personas de diferentes partes del mundo van a poder acceder a esa visualización. Por eso llamamos que Analisa también es una herramienta de difusión del conocimiento, cumpliendo en paralelo con ese objetivo que tiene directamente Data República. Como lo mencionó Margarita, es una herramienta que en este momento está también en proceso de lanzamiento. Nos hace falta algunos esquemas en términos de diseño, de facilitar un poco la navegación del usuario, pero este es el momento en el que nosotros podemos llegar a plantear algunos elementos adicionales que nos indiquen cómo facilitar la navegación de Analisa, pero a su vez cómo incorporar la participación de actores tan estratégicos en el mundo de los datos. Si bien el sector academia, al cual pertenecen las universidades, no es un sector que consuma 100% datos, porque no todas las carreras tienen que ver directamente con un consumo estadístico, ¿cierto? Sí es un sector que genera investigación, por eso la importancia de que ustedes también estén acá en este proceso. Poderles presentar esta herramienta, pero a su vez podamos tener de ustedes una retroalimentación muy básica a través de 3 preguntas muy concretas que yo quisiera hacerles también cumpliendo pues el compromiso que tenemos del tiempo. Quisiera hacerles 3 preguntas muy básicas con base en esta presentación que les hice de Analisa. Sí, esta era una presentación que les tenía preparada, pero digamos que a grandes rasgos ya les mencioné directamente qué es Analisa.
Y lo primero que yo quisiera preguntarles con base en esta presentación es, ¿qué es lo que más les llama a ustedes la atención de Analiza? Las visualizaciones, los datos, la navegabilidad, ¿qué es lo que creen que es el atributo más fuerte de Analiza en este momento? No sé quién quiere opinar primero. ¿Quién estaría dispuesto a participar? Solange, gracias. Pues me parece muy interesante ver el dinamismo, creo que esa es la palabra que yo utilizaría, el dinamismo al momento de utilizar los datos y la comprensión al momento de analizarlos, porque no es lo mismo ver todo eso en un Excel, porque si hay Exceles gigantes que manejan diferentes organismos estadísticos para buscar información, pero es muy difícil analizarlos. En cambio, con este dinamismo que presenta la plataforma, es más fácil tener una concepción más global, más local y que pues se puede observar que son datos verídicos, confiables y ya. Perfecto. Esa me parece una buena opción. Dinamismo, me gusta esa palabra. ¿Alguien más? Es que tengo esta pantalla en alto, pero voy a reducirla para mirar las reacciones del chat. Sí, si a ustedes les parece, podemos participar por el chat, muchachos. Pues si quieres, Jaime, puedes preguntar al azar. Perfecto. Voy a entonces pasar. Creo que acá tenemos. Ah, no, pensé que teníamos una mano arriba. Bueno, quisiera hacerles también otra segunda pregunta que es una de las más importantes. Y es realmente, ¿en qué aspectos creen ustedes que Analiza deba mejorar? Tengan muy presente este brochazo que les acabé de dar, pero ya teniendo de pronto este contexto, ¿cuál creen ustedes que es ese punto que Analiza tiene que reforzar o que tiene que mejorar precisamente para cumplir esa función de ser una plataforma de consulta y de uso de los datos? ¿Cuáles creen ustedes que son esos puntos en los que quisiéramos o tuviéramos que mejorar? Bueno, pues en particular, Jaime, desde mi perspectiva, creo yo que la socialización misma de la herramienta. Ajá. ¿Sí? Pues lo hablábamos con Margarita al principio, digamos que hoy por hoy ser docentes o emitir o trasladar un mensaje, pues debe ser supremamente didáctico, corto, claro, ¿sí? Entonces sería como la invitación o mi sugerencia respetuosa, ¿no? ¿Sí? Digamos, cómo se transfiere el conocimiento de la herramienta, pues bueno, entonces que sea mucho más dinámico, sea mucho más puntual, porque de todas maneras igual tú sabes que, bueno, después de 35 minutos, pues mantener al público enrolado con el tema, pues es complejo, ¿no? Entonces sería como mi sugerencia respetuosa. Claro que sí, profe, tienes toda la razón. ¿Alguna opinión adicional? ¿Alguien de ustedes quiere participar, muchachos? Darwin, gracias. Dale. Bueno, profe, pues digamos respecto también a la a la primera pregunta que quiero como enlazarla, pues sí me parece que, o sea, es una herramienta que, o sea, como le decía Sol, que es bastante didáctica porque pues permite visualizar los datos de una forma más, como más fácil y mucho más práctica. Y pues haciendo alusión a la segunda pregunta, pues digamos, respecto a eso, pues la herramienta me parece muy buena como tal en general, pero siento que tal vez sí se podría implementar más como desde la parte académica, como para que tenga más visualización y pues se pueda conocer más como es de este ámbito, desde esa parte. Perfecto, entendido el mensaje.
¿Alguien más sobre este primero, sobre el segundo punto? ¿Alguna sugerencia, muchachos? Pues de una otra forma, qué chévere que nos tengan en cuenta para poder, pues, ¿por qué no reorientar el ejercicio de esta herramienta? Entonces, es importante sus observaciones, sugerencias, solicitudes. Bueno, listo, Jaime. No. Bueno, vamos con la última pregunta. De esta sí voy a utilizar algunas opciones al azar, ¿cierto? Y finalmente, ya ustedes entendiendo el concepto de analiza, quisiera preguntarles cómo creen que se puede vincular o incentivar la participación de la academia en este tipo de iniciativas, ya sea de pronto la compilación de datos, en la depuración de los datos que se tienen, en herramientas de difusión, en otros, por ejemplo, generación de contenidos. ¿Cómo creen que la academia realmente pueda aprovechar y pueda vincularse a este tipo de herramientas? ¿Quién quiere participar, muchachos? Sergio, gracias. Dale, y de Diana Carolina. Pues yo creo que podría ser en la compilación de datos, digamos que en cuanto a los semilleros de investigación y todos los, pues sí, las personas en la universidad que están investigando respecto a ciertos temas, podrían contribuir también con datos y con información. Y por otro lado, también yo creería que pueden ser como en las bases de datos que nosotros tenemos en las universidades, que Analiza haga parte de estas bases de datos y también nosotros podamos consultar, perdón, consultar ahí. Perfecto, Sergio, muy valioso ese aporte. Entendí el mensaje. Diana Carolina, gracias por participar. Yo también iba a decir la compilación de datos, no solamente en los semilleros de investigación, sino tal vez en proyectos como el que la profesora propuso al comienzo de la clase, como semilleros solamente para este tipo de actividades. Y también ahí aparecía también difusión, y yo creo que nosotros podríamos buscar también maneras de mostrar esos datos de pronto de una forma que sea atractiva para los jóvenes, no solamente como a través de las gráficas, sino de pronto a través de medios audiovisuales, donde la gente pueda conectar un poco esos datos a un contexto y de pronto pueda entender también qué soluciones se puedan dar. Y finalmente, Jaime, pues en mi caso, gracias Diana Carolina por tu importante observación. Pues bueno, yo les quiero contar, adicional a la tarea de ser la docente de esta asignatura, también soy la responsable de proyección social y extensión de la facultad. Entonces, aquí aprovecho la oportunidad para socializar esta importante noticia. Nosotros constituimos un diplomado que es como opción de grado para que se abra más o menos ahorita en octubre, ya comenzamos en septiembre todo el tema de las inscripciones. Este diplomado, pues aparte que se construyó, digamos, pensando en el estudio de relaciones internacionales, también va a tener, pues, injerencia de Data República, ¿no? Para que el ensayo que deben entregar los estudiantes, como, pues, como lo demanda la normatividad interna, sea, digamos, sustentado o basado en esto de Data República, este buen aporte que nos está hoy socializando. Entonces, el asunto es que creo que también es importante, Jaime, esta interacción de los espacios académicos, de los docentes, de los espacios de las asignaturas, también de los ensayos, ¿sí? O sea, digamos que ya comenzamos desde la facultad a crear ese pinito. Entonces, el diplomado en seguridad multidimensional que se va a lanzar ahorita, que es el que va a ofertar nuestra facultad, va a tener también el acompañamiento de la historia con datos, o sea, de Data República para todo el ejercicio de la construcción del ensayo obligatorio. Entonces creo yo, Jaime, que es importante que las universidades o también los espacios académicos curriculares pues permitan el acceso a estas herramientas, porque muchas veces a los estudiantes se les exige un ensayo, se les exige un trabajo de grado, un producto escrito, ¿no? Y pues no se les da las herramientas, otras herramientas no innovadoras como esta, ¿sí? Solamente pues tenemos las bases de datos, etcétera, de cosas, y como decía Sergio, es muy importante de una otra manera que esta difusión de estas herramientas que son novedosas, que le apuntan a los ODS, que de una otra manera pues son cifras y lógicamente pues digo yo, en un contexto serio, ¿no?
pues puedan servirle al estudiante para poder construir, porque no ese ensayo, ese producto que a su vez se puede convertir también en un plan de trabajo cuando estén en pasantías o cuando estén ya laboreando, pues digamos, en su labor como profesionales en relaciones internacionales. Entonces creo que también son muy importantes estos espacios, Jaime, de que los docentes nos movamos en trabajar con herramientas novedosas que le permitan al estudiante tener estos recursos para poder construir esos productos, ¿no? Y pues a futuro pues también que lo puedan poner en práctica en el ejercicio mismo laboral. Perfecto, profe, pero cuando tú dices como darles a los docentes esta herramienta, ¿tú te imaginas que hubiera como un énfasis, digamos que los docentes pudieran tener acceso a un contenido más interactivo sobre la herramienta, es decir, el cómo funciona, para que ellos puedan ser como replicadores de ese conocimiento que genera la herramienta? Sí, creo importante eso, o sea, carreras como relaciones internacionales, derecho, pues todas en general, porque al final la agenda, pues la agenda de los ODS, pues tiene una relevancia en todas las disciplinas, ¿no? Entonces creo que también los docentes debemos ser formados y, ¿por qué no formadores? Y darle a los estudiantes herramientas innovadoras, ¿sí? No solamente, digamos, las que contamos a nivel institucional, sino otras herramientas innovadoras que le apunten de pronto a un escenario mucho más práctico basado en cifras. Entonces, pienso yo que sí es importante, Jaime, una socialización a los docentes para que de una u otra manera nosotros como docentes podamos incentivar el uso de estas herramientas innovadoras para que nuestros estudiantes puedan tener ese recurso. Y pues digamos, como te digo, pues lo vamos a poner en práctica en el diplomado en nuestra facultad. Pues más adelante tenemos un escenario de trabajo con Margarita, con Vivian, contigo, para ese ejercicio, pero pues sí la idea es que definitivamente los docentes podamos poner a disposición y claro, previamente socializados. Estoy totalmente de acuerdo. Perfecto, profe. Muchísimas gracias por ese aporte. Creo que ese elemento es fundamental, nos brinda a nosotros como una directriz, una guía para hacer efectiva esa vinculación, porque sabemos que el fuerte, o digamos, la vinculación directa de la herramienta la hacen ustedes a través de sus clases, efectivamente de sus clases, pero necesitan ese proceso de sensibilización de la herramienta. Perfecto, profe. Muchísimas gracias a usted por ese aporte tan valioso en términos de hacia dónde podemos orientar la herramienta. No sé si tenemos algún comentario o pregunta adicional frente a la herramienta. Muchachos, ¿algún comentario? De todas maneras, es importante, Margarita, si es posible que podamos enviar por chat los escenarios de contacto para que nuestros estudiantes pues, tengan acceso en cualquier momento, para que puedan preguntar. Igual ya el espacio de la clase pues ya se venció y pues no les puedo robar más tiempo porque ellos tienen otros compromisos académicos. Entonces, listo. Claro que sí. No sé, Jaime y Vivian, sí, pueden por favor escribir sus correos ahí en el chat. Y estamos súper atentos a lo que requieran. Mil gracias por el tiempo, perdón si nos extendimos mucho. Esperamos que Data República los apasione tanto como a nosotros y pronto podamos ver todos sus proyectos. Bueno, muchas gracias. No, pues Margarita, Vivian, Jaime, mil gracias por este espacio. Es muy importante, creo que nos faltó tiempo pues para poder ahondar un poco más en la herramienta, pero igual, queridos estudiantes, pues esto les va a servir a ustedes no solamente para esta asignatura, sino para otras acciones académicas y, por qué no, laborales. Esta misma capacitación la van a recibir nuestros estudiantes de pasantías, pues porque ya viendo el tema de la pasantía, vemos que muchos estudiantes pues requieren información para poder desarrollar sus actividades laborales y definitivamente esta es una buena alternativa. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias, Margarita, Jaime, Vivian, muchas gracias por la participación y a todos ustedes por haber estado presentes. Muchas gracias y un bonito día. Gracias. Hasta luego, muchachos. Luego, gracias. Hasta luego, gracias. Adiós, gracias. Chao, gracias. Gracias.